Amigos y hermanos, buenos días a todos. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, bienvenidos a una nueva semana, un nuevo estudio, una nueva temática, porque comenzamos un nuevo trimestre, un nuevo tema para estudiar durante este trimestre que estará bastante interesante. Vamos a orar para que Dios pueda guiarnos a través de este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por que terminamos el estudio de la cartilla anterior y hoy nos disponemos a iniciar un nuevo estudio, una nueva enseñanza sobre temas nuevos, Padre. Que tu Espíritu Santo siempre, Señor, pueda acompañarnos, ya que nosotros, Señor, podemos errar, pero si vamos bajo la dirección de tu Espíritu Santo, todo será diferente, Padre. Ayúdanos, Señor, y que nosotros solamente seamos instrumentos para la predicación de tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice a mi hermano, mi amigo que está ahí al otro lado, Padre, estudiando con nosotros día tras día, Padre. Tú conoces las peticiones y necesidades que hay en su corazón, así es que, Padre, los ponemos en tus manos. Obra, Señor, en cada uno de acuerdo a tu voluntad. Bendícelo, Señor, y ayúdales a cada uno conforme sea su fe y de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, por todo. Oramos en Jesús. Amén. Bueno, y como decíamos, vamos a iniciar un nuevo estudio muy interesante, el estudio de este trimestre. Y que día tras día, pues, y semana tras semana, lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Para que vamos a aprender más. Claro que tenemos que aprender. Ese es el objetivo. Y el tema para este trimestre es Primera y Segunda a los Corintios, las cartas que escribió Pablo a los Corintios. De eso vamos a hablar durante este trimestre. Y hoy iniciamos con la lección número 1 titulada El ministerio de Pablo en Corinto. Ese es el título para la semana. Y hoy domingo 28 de junio, Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Ese es el título para el estudio de este día. Pablo es el gran apóstol a los gentiles. Es el apóstol de los gentiles. A eso fue para eso fue el llamamiento de Pablo. Y solamente quiero mencionar antes de entrar al estudio, solamente quiero mencionar algunos datos de Pablo, unos datos biográficos. Primero, Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Quizás para que nos hagamos una idea, Pablo era judío, ¿verdad? Era judío. Romanos 11:1, ahí encontramos que Pablo era de la tribu de Benjamín. Número 2, Pablo era hijo de un ciudadano romano y fariseo, ¿verdad? Quizás por eso es que Pablo tenía un gran celo por las cosas de Dios. Hechos 22:28 y 23:6, ahí es donde nos dice que Pablo era un ciudadano romano y que también era un fariseo. Luego, Pablo fue enseñado por Gamaliel conforme a la ley de nuestros padres. Así dice Hechos 22:3. Algo del aspecto físico de Pablo era que físicamente él era débil, no era fornido como dice la escritura, ¿verdad? Físicamente era débil y de palabra menospreciable, imagínense, ¿verdad? Débil y menospreciable de palabra. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Ahí dice estos aspectos acerca de el físico de Pablo. Eh, Pablo consintió la muerte de Esteban. Eso está en Hechos 2:1. Creo que lo sabemos todos, ¿verdad? Que Pablo consintió, si bien es cierto que Pablo no lanzó una piedra sobre Esteban,
pero Pablo consintió en la muerte de Esteban. Y así entre algunos otros datos de Pablo, ¿verdad? Esto solo era para tener una idea de, 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 de la vida de Pablo, de quién era Pablo. En su camino a Damasco, cumpliendo con lo que según Pablo era lo correcto, ¿verdad? Fue derribado por Dios y tuvo una ceguera. En Hechos 26:14 se menciona que una voz que se identifica como Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó qué era lo que tenía que hacer. Reconoció la voz Saulo y preguntó qué debía hacer. Y vamos a ver lo que dice ahora, Hechos 26, versículos 16 al 18. Dice el versículo 16, Hechos 26, 16 al 18. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, dice, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Je- Jesús estaba enviando a Pablo a los gentiles, dice el versículo 17. Y el versículo 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dice Jesús a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este fue el momento exacto cuando Dios le da la comisión a Pablo, a Saulo en ese momento, ¿verdad? Porque Pablo se le llamó después, ¿verdad? Cuando le da la comisión a Saulo de lo que tenía que hacer de ahora en adelante. Y esto es en lo que Pablo basó su derecho como apóstol, ¿verdad? Como apóstol de Dios. Cuando Jesús le dijo: te envío, ahí Jesús invistió a Pablo con el apostolado. Ahí estuvo el llamado. Ahí Jesús invistió a Pablo. Ahí Jesús le dijo a Pablo que era un apóstol de él. Y la misión que le dio es para que abras sus ojos. Habiendo estado Pablo en el bando contrario, ¿verdad? En el bando contrario, cuando él perseguía a los cristianos, habiendo estado Pablo en ese bando, en el bando contrario, sabía Pablo perfectamente que Satanás había cegado los ojos espirituales de las personas. Y ahora Jesús le daba a Pablo la comisión para que abriera los ojos de los gentiles. Imagínense, Pablo ya sabía lo que Satanás había hecho con los gentiles, lo había cegado. Y ahora Jesús le estaba dando a Pablo la misión de abrir sus ojos, ¿verdad? De abrir los ojos de estas personas. Ni los judíos ni los gentiles podrían librarse por sí mismos del pecado. Pero ahora Pablo era el encargado de llevarles el evangelio a ellos. Un evangelio, eh, el evangelio con las buenas nuevas del perdón de pecados. Del perdón de pecados. Y eso es lo que dice el versículo 18, casi en la parte final, ¿verdad? Donde dice: para que reciban por la fe que es en mí, decía Jesús, perdón de pecados. Y ese es el evangelio que Pablo les estaba llevando, ¿verdad? Las buenas nuevas del perdón de pecado. Entonces, con todo esto, ahora Pablo se presentaba como el apóstol de Jesús llamado por Dios, así como es el tema de hoy. El apóstol de Jesús llamado por Dios, ¿verdad? Así fue su llamado. En las siguientes citas bíblicas
lo podemos ver como Pablo se presentaba o se presenta. En Primera de Corintios 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Romanos 1:1, ¿verdad? Veamos que es cabal al principio de la carta. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios, apartado del mundo para el evangelio de Dios. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo sabía de la resurrección de Jesús, sabía que Jesús había resucitado de la muerte. Pablo destaca en cada una de sus cartas eh, que era la voluntad de Dios que él fuera apóstol. En las demás cartas regularmente así se presenta, así inicia su saludo Pablo, presentándose como el apóstol de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. Pero él sabía que no había sido llamado al ministerio por hombre alguno, sino que por Dios. Y es que el título de apóstol se da generalmente a los hombres que son personalmente elegidos por Cristo. Así como los 12 apóstoles los eligió Jesús, ¿verdad? Ellos son los 12 apóstoles, elegidos por Jesús, y también Pablo, que fue llamado personalmente por el Señor. Dice Pablo en Primera de Corintios 9:16, ¿verdad? Así es como Pablo se presentaba. Y ahora Pablo dice en Primera Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Y qué tal si agarramos esas palabras para nosotros? Ay de mí si no anunciamos el evangelio, ¿verdad? Ay de ti si no anuncias el evangelio. Ay de nosotros si no anunciamos el evangelio. Y esto es lo que cada uno de nosotros, como ministros del evangelio, ¿verdad? Del evangelio de Jesucristo, deberíamos de deberíamos de tener esa misma convicción acerca de esa vocación de predicar la palabra de Dios. Y así como Pablo, creer que caerá sobre nosotros un ay si comenzamos a hacer cualquier otra actividad en lugar de predicar la palabra de Dios, en lugar de anunciar el evangelio de Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles dice en el capítulo 12, de perseguidos a discípulos. En la página 97 dice, al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida, hablando de Saulo, y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, perdón, el que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Ese era el que Pablo predicaba. Saulo anhelaba ahora ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo. Y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. Eso dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles, hablando acerca de Saulo. Pero entonces, así como Pablo, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y tomamos la decisión de bautizarnos, tal como lo hizo Pablo, ¿verdad? Todos, todos somos llamados a ser siervos de Jesucristo, ¿verdad? Siervos porque recordemos que Él nos compró con su sangre preciosa.
Por eso es que somos sus siervos, ¿verdad? Y debe ser una cosa linda para cada uno de nosotros, ser siervos de Jesucristo. Pablo disfruta o disfrutaba ser siervo de Cristo, de Cristo Jesús. Pablo disfrutaba ser siervo del Señor. Nosotros debemos de tener esa misma convicción. Si no lo sentimos, es porque todavía no hemos, o todavía no ha habido una conversión plena en cada uno de nosotros. Esa es la única respuesta que podemos dar ante esa situación. Que Dios te bendiga y mañana nos encontramos acá nuevamente en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.